Hola, buenas tardes ya a todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Hola María y hola a todos. Gracias. Hoy tenemos nuestra clase número 6, un tema denominado manuales administrativos, ¿verdad? Vamos a esperar que se admitan los que están acá. Ok. Eh, Buenas tardes de nuevo. Hoy tenemos nuestra clase número 6 y vamos a trabajar hoy, perdón, con algo que viene a complementar los dos temas anteriores. Este es el tema número 6, vendría a complementar lo que hemos trabajado de lo que son los diagramas de los flujogramas, los diagramas de proceso. Y digamos las herramientas para estudiar los procesos, ¿verdad? Que podemos trabajar en este momento con los manuales, que sería como una herramienta más que nos va a ayudar a seguir estudiando el trabajo, ¿verdad? Los manuales son muy importantes porque vienen a guardar, digamos, en la memoria de las organizaciones el cómo se hacen las cosas. Y por supuesto, el mantenerlos actualizados es bastante importante, porque bueno, tenemos los manuales hechos, pero sí, tenemos por ejemplo un manual de cargos que es de hace 10 años, por decirlo de alguna manera, pues no nos va a ayudar. A lo mejor si ha cambiado mucho en el tiempo los cargos. Es que los cargos son realmente muy dinámicos y en el tiempo van variando. Por eso la necesidad de actualizar todos los manuales es una necesidad básica, pues. Hoy vamos a trabajar vamos a ver el manual de organización, de políticas, de procedimientos, manual de cargos, manual de inducción, manual de contenido múltiple, y luego nos vamos a detener un poco en lo que es el manual de organización, con sus objetivos, ventajas, desventajas, estructura, y el manual de procedimientos con algunos ejemplos que nos den un poco más de luz de cómo se hacen esos manuales. Los manuales, el manual de organización, por ejemplo, es quien nos va a mostrar de una forma detallada toda la estructura de la organización. Es, digamos, es la descripción, pues, de cuáles son los objetivos, las funciones, las autoridades y las responsabilidades de todo lo que son los distintos puestos y las relaciones. Es decir, yo tengo el manual de organización de tal empresa y debe estar unidad organizativa por unidad organizativa, los procesos que allí digamos, se llevan adelante y que agregan valor a todo lo que es la elaboración de un bien o la prestación de un servicio dentro de mi organización. Las políticas pues son importantes porque me detallan cómo se deben hacer las cosas para lograr los objetivos. Por ejemplo, existen muchos manuales de políticas en cuanto, por ejemplo, el reclutamiento y la selección, o sea, de lo que a nosotros nos atañe, de lo que es el contenido de nuestra, o lo que tiene que ver con nuestra especialidad, por ejemplo, cómo vamos a manejar el reclutamiento, hacia dónde vamos con el reclutamiento, qué debe prevalecer en condiciones, digamos, que sean iguales, qué selección debe privar sobre otra. Y la selección, eso sí, casi siempre lo que son las políticas de reclutamiento y selección están, digamos, bajo llave, como pudiéramos llamarlo, porque muchas veces van lo que pudiera considerarse inconstitucionales,
o que puedan ser discriminatorias, que no debe existir en ninguna organización, pero bueno, de hecho existen, pues. Por ejemplo, si yo debo, en igualdad de condiciones, debo seleccionar, los dos salieron igual en las pruebas de selección, los dos aspirantes, y tengo uno que vive, la empresa está, por ejemplo, en Antímano, y, y voy a preferir, si salieron igual y tienen, digamos, el mismo perfil y cumple con los mismos requisitos, y además en las pruebas salieron de una forma similar, pues voy a preferir el que vive en Antímano al que vive a lo mejor en Petare. Pero eso son políticas que deben estar, digamos, en una forma confidencial, pues, porque se puede prestar eso a discriminaciones, etcétera, etcétera. Que prefiera, de acuerdo con el trabajo de mi organización, reclutar, digamos, personal femenino en lugar de masculino, o al revés, también, pues son cosas que a veces se plantean en las organizaciones. De modo que estos manuales son bien importantes para toda empresa. Los procedimientos, pues es donde está detallado también ya en una forma más concisa cómo se hacen, cómo se llevan adelante todos los procesos. Como dice allí, resulta una guía de cómo hacer las cosas para orientar al personal, sobre todo de nuevo ingreso o que venga promovido dentro de la organización. Y, perdón, yo le quiero explicar cómo se hacen las cosas. Le digo, mira, léete el manual de procedimiento. Claro, siempre, digamos, su supervisor o a quien se designe le explicará de una mejor forma todas las dudas que tenga, pero digamos que en lo que es la inducción, en cuando la persona va a desempeñar un cargo nuevo para él, y debe estar dentro de en ese manual de procedimientos, de gran ayuda para que la persona esté bien clara en qué es, a qué o sea, qué procedimientos tiene bajo su responsabilidad, cómo debe hacerlo, cuáles son los instrumentos o herramientas que debe utilizar, etcétera, etcétera. O sea, que sirve para incluso del control interno, porque yo me llevo por el manual y cuando estoy estudiando un proceso veo si se está realizando de la forma en que dice en ese manual, o si ha variado, o fue que las personas que lo ejecutan o lo llevan adelante o que los tienen bajo su responsabilidad han cambiado la manera de hacerlo por su propia cuenta. Todo eso nos va a ayudar en los manuales. El manual de cargos, que es en el que más participamos, pues nosotros como especialistas en recursos humanos, es el manual que contiene todos los perfiles de cargos vigentes en la organización. O sea, en la organización pueden haber o existir, vamos a poner un número X, 1000 cargos, ¿ok? Pero realmente existen 1000, que eso lo vamos a ver luego, puestos de trabajo. Porque puede ser que, como vamos a hablar en nuestra serie de cargos, de analista de recursos humanos de primer nivel, a lo mejor hay 20, pero en el manual de cargos lo que debe estar es el perfil de un solo, digamos, analista de recursos humanos, que englobe todos los analistas de recursos humanos de primer nivel. Por ejemplo, si es analista de recursos humanos o especialista de recursos humanos, o como se llame, o sea, la denominación del cargo, de nivel 1, por ejemplo, o especialista junior, que así se llaman algunas organizaciones, el apellido que se le pone al cargo, eso es indistinto, pero tiene que estar bien claro a qué se refiere. Pues yo puedo, digamos, al tenerles esa serie de cargos, ¿verdad? Debo tener una sola descripción o un solo perfil en el manual. Si son 20 analistas de recursos humanos 1 o 20 especialistas de recursos humanos 1, una sola descripción o un solo perfil que englobe o que tenga las responsabilidades más importantes de cada uno de esos cargos. Perdón, como dice allí, es el manual de cargos básico para todo el resto de los subsistemas de recursos humanos. Teniendo los perfiles de los cargos, yo sé cómo hacer, dónde voy a reclutar, cuáles son las pruebas de selección que voy a aplicar, cuál es el plan de carrera o de desarrollo de competencias que voy a aplicarle a nuestro capital humano,
También sé entonces cuál va a ser el plan de capacitación, digamos, cómo voy a administrar lo que es el sistema de compensación salarial y qué debe, digamos, qué perfil o qué competencias debe tener cada uno de los miembros de mi organización para poder aspirar a un cargo de mayor nivel, etcétera, etcétera. Como dice allí, si no tengo un manual de cargos con todos los perfiles, se trabaja a ciegas, porque entonces no sé qué voy a reclutar, qué voy a seleccionar, qué es lo que, cómo voy a capacitar, cuáles van a ser las prioridades, es que cómo los voy a remunerar, etcétera, etcétera. Entonces, la información suministrada por este manual sirve de base para elaborar los manuales de organización. Si yo le tomo la descripción de cargos, elaboro los perfiles de toda una unidad, por ejemplo, de la unidad o la dirección, la gerencia de recursos humanos, yo puedo elaborar el manual de organización de recursos humanos, ¿ok? Porque ya yo sé en qué cargo o en qué puesto se hace o sea, lleva adelante cada proceso, cuáles tienen las responsabilidades, cuáles son sus responsabilidades, y así yo puedo elaborar el manual de organización de lo que es la gerencia de recursos humanos, ¿ok? Y por supuesto el manual de procedimiento. El manual de inducción también es un manual que existe en las organizaciones o debería existir en todas las organizaciones, ¿verdad? El manual de inducción nos ayuda a lo que es la integración del nuevo miembro de la organización, o sea, cuando es a la misma organización o cuando es una promoción dentro de la misma organización, una adaptación mucho más rápido a su unidad organizativa donde está trabajando en este momento. Debe contener toda la información necesaria que yo, por ejemplo, una persona ingresó hoy aquí a mi organización y yo le digo, aquí está el manual de inducción, léetelo de la forma que se lo entregue, vía intranet, se lo envío por correo, etcétera, etcétera. Y aquí en el manual debe estar toda la información necesaria para facilitarle la rápida integración a la organización o a la unidad organizativa si es que viene por promoción dentro de la misma organización. Normalmente tiene dos partes, una inducción general, que es la inducción a la organización o a la unidad organizativa, que contiene, digamos, quiénes son nuestros directivos, quién es el presidente, quiénes son los miembros de la junta directiva, quiénes son los gerentes, cuál es la estructura de la organización, el organigrama, qué servicios tenemos internamente, cuáles servicios externos. O sea, una inducción general con toda la información necesaria para esa persona que está ingresando o que ha sido promovida dentro de la organización. Detalles, digamos que a lo mejor parezcan tontos, pero donde puedo darle hasta un plano del piso o decirle, por ejemplo, en la organización hay 3 comedores, pero por el rango, porque así ocurre en las organizaciones, aunque parezca discriminatorio, muchas veces por el cargo que yo tengo, puedo ingresar es al comedor tal, por ejemplo, porque hay un comedor que es solo para la directiva, para los miembros de la directiva, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante, que me informen dónde están los sanitarios, dónde, digamos, son los mejores lugares para comer cerca de la organización, si no puedo comer dentro de ella, qué lugares, si tenemos convenios o alianzas estratégicas con algunos lugares de comida, de venta de electrodomésticos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es importante, aunque no lo parezca. Y la específica, que es directa, digamos, al puesto de trabajo. O sea, yo estoy llegando, este es mi puesto de trabajo y ahí es donde me ayudaría muchísimo el manual de procedimientos y el manual de organización. Mira, aquí está el manual y aquí puedes leerte qué es lo que tú debes hacer, digamos, en tu puesto de trabajo. Estas son tus responsabilidades. Y claro, siempre van a existir dudas que se designa a una persona o bien al responsable del área o a alguien que el responsable del área designe para que le despeje todas las dudas a esa persona que está llegando nueva a la unidad o nueva a la empresa o en sí a los dos lugares propiamente dichos, ¿no?
Casi siempre se lleva en la inducción general, se puede, digamos, para la inducción general, se puede, digamos, por ejemplo, involucrar a la directiva, que se haga una vez al mes o 2 veces al mes con los nuevos ingresos, para que alguien de la directiva los reciba, les dé la bienvenida, eso motiva a la gente, se siente importante, etcétera, etcétera. Y eso tiene que estar coordinado por recursos humanos. Recursos humanos tiene un papel importantísimo en lo que es la inducción general. Y luego en la inducción específica, prácticamente la responsabilidad es del supervisor del área, del gerente de área, o en la persona que el gerente de área o responsable de área designe esa, o digamos, le dé esa responsabilidad para ese momento. De manera que el manual de inducción es sumamente importante. El manual de organización, específicamente, es donde vamos a incluir todo digamos, de forma general primero de toda la organización y luego en específico de cada unidad organizativa con sus normas, las políticas que existan y procedimientos y los procesos que incluye, que se pueden incluir en cada una de esas unidades. Es un instrumento que nos ayuda a precisar las responsabilidades de cada quien junto con los manuales, con el manual de cargos que ya he podido hacer, los perfiles de cargo y el análisis de cargo que he tomado, ¿verdad? De cada uno de los cargos me va a ayudar a organizar toda la información y poder, digamos, plasmarlo todo en un manual. Es una herramienta muy importante, me ayuda a la capacitación. Como les decía, no solamente este manual, sino todos deben ser de constante actualización porque si no pierden realmente la utilidad que puedan tener. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, que vaya definido allí los objetivos, las políticas, las estructuras, las funciones, las responsabilidades de cada unidad organizativa. Y ahí queda bien establecido todos los canales de mando, es decir, el grado de autoridad y responsabilidad de los distintos niveles jerárquicos. Nos ayuda a evitar duplicidad de funciones porque nos va a decir, bueno, hay 2 personas que están haciendo lo mismo y no hace falta con una que lo haga y tenga esa responsabilidad. Entonces me va a ayudar a depurar todos esos aspectos también como el retrabajo, o sea, se hace el mismo trabajo sin necesidad de hacerlo y todo eso va influyendo en la productividad, obviamente. Y entonces eso es lo que me va a ayudar a que en los manuales debe estar plasmado, digamos, cómo debe hacerse de la mejor forma posible. O sea, cuellos de botella, donde se está trancando el trabajo, y también lo que nosotros muchas veces llamamos tierra de nadie. A lo mejor hay responsabilidades que nadie hace, que nadie tiene asignadas, sino que lo va haciendo el que, mira, falta hacer esto, entonces lo hace en ese momento y eso no se puede permitir, pues digamos. Se documentan procedimientos administrativos muy importantes porque hay gente que entonces hacía las cosas de una manera, era de la mejor forma posible y resulta que la persona se va de la organización y eso no quedó escrito en ninguna parte. Se lleva la memoria de la organización, pues, ¿no? Digamos. Nos sirve de consulta y guía, sobre todo, como les decía, de personal de nuevo ingreso, para capacitar, para definir entonces los perfiles de los cargos, porque puedo incluir en cada unidad organizativa, puedo poner los perfiles de cada cargo, aparte de tener un manual de cargos de toda la organización, pero aparte puedo tener el manual de cargos, pero puedo incluirlo dentro de un manual de organización, los cargos que se desempeñan y las responsabilidades de cada uno de esos cargos de esa unidad administrativa. Y por supuesto, lo que acabamos de hablar facilita la integración de nuevo ingreso o ascenso y sirve para la inducción de ellos. Pues. Las ventajas, bueno, nos ayuda a estudiar los problemas que hemos visto hasta ahora de problemas que se pueden presentar y que hablábamos la semana pasada, nos pueden ayudar herramientas como la espina de pescado de Ishikawa, como la matriz DOFA, como todo lo que veíamos, el diagrama de Pareto, etcétera, etcétera, que veíamos la semana pasada. Evita que diga, eso responsabilidad es mía, no es tuya,
yo soy responsable de eso, sino que va a quedar por escrito y va a estar todo el mundo claro de cuáles son sus competencias y sus responsabilidades, digamos competencias en el sentido no de lo que nosotros manejamos en el área de recursos humanos, sino competencias como áreas de acción, pues, en las que yo puedo accionar. Conozco entonces claramente lo que decíamos, las líneas de mando, a dónde debo llevar yo, quién me puede aprobar, por ejemplo, un contrato, a veces están definidos que yo puedo aprobar, este cargo puede aprobar contratos hasta por tal monto, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, puedo ir incluyendo las actualizaciones, las modificaciones que sean necesarias de acuerdo con la dinámica y los cambios que haya en la organización, si cambiamos de productos, de forma de hacer las cosas, etcétera, etcétera. Y entonces nos permite que todos compartamos la misma información y bien importante sobre hacia dónde vamos, ¿verdad? ¿Cuál es el plan estratégico de la organización? ¿Qué se quiere lograr? ¿Cuál es la visión? Por supuesto que ya debemos conocer la misión, pero ¿cuál es la visión de la organización? Y entonces cada quien sabe cuál es su responsabilidad y qué debe hacer, ¿verdad? ¿Cuáles serían las desventajas? Bueno, que a veces se puede volver muy estricto, muy rígido y hay que hacerlo flexible, pero que cumpla, pues en el fondo, con lo que está escrito allí en el manual. Por eso es que la actualización es necesaria y que por supuesto es un costo. El mantenerlo actualizado tiene un costo, a veces puede ser alto, pierde efectividad si no está actualizado, como ya lo mencionábamos. Es acucioso el trabajo que se debe hacer y laborioso para poder mantenerlo al día y que sea de utilidad. Y a veces incluye solo los aspectos formales, dejando a un lado los informales que también son importantes, los aspectos informales que no los puedo plasmar allí, pero que muchas veces, no, pero es que eso ahí dice que se hace de esta manera, pero aparte hacemos tal cosa, y es ahí cuando debemos, si se permite, actualizar el manual. Si se hace de forma deficiente, pues más bien va a ser perjudicial para la organización. Es decir, si no incluyo realmente la información que me va a agregar valor, pues entonces más bien va a ser, en lugar de ser algo que va a beneficiar, va a perjudicar a la organización. ¿Qué estructura tiene? Bueno, normalmente tiene una introducción donde se explica por qué se hizo el manual, por qué se justifica su elaboración, los antecedentes, datos que puedan existir de la organización desde cuando se inició, toda la información que me sea válida. Por ejemplo, el número de trabajadores, que obviamente lo tengo que estar actualizando, la misión, la visión, la filosofía, los valores, etcétera, etcétera. Todo el marco normativo. O sea, si pertenece al área de construcción, se rige por la Convención Colectiva para la Construcción, por la Ley Orgánica del Trabajo, por la LOXIMAT, etcétera, etcétera. Todo lo que va a regir a mi organización, si es una empresa de auditoría, por las normas internacionales de auditoría, bueno, todo lo que te va a estar allí en el marco normativo, el organigrama estructural y por supuesto entonces las funciones de cada unidad, comenzando por lo más general, o sea, dejamos presidencia, las gerencias, hasta llegar a los departamentos, unidades, exactamente, cada una. Y por ejemplo, en cada una se coloca el objetivo general y luego las funciones, políticas, procedimientos, los perfiles de cargo, y si hace falta un glosario donde se especifique algunos términos que puedan ser, digamos, confusos para el lector. Acuérdense que los manuales uno tiene que hacerlo de la forma que sea lo más clara posible, por eso si se puede incluir un glosario al final, mucho mejor, ¿no? Para que todos estemos hablando de lo mismo cuando se menciona alguna palabra que se pueda prestar a confusión. El manual de procedimientos, bueno, es dentro del manual de organización ya más específico, lo que se hace, se hace en cada cargo de cada unidad de la organización. Por ejemplo, normalmente se hace por departamento, ¿verdad? Y se especifican allí todas las actividades que se realizan, las políticas y los procedimientos a seguir. Se puede entonces incluir ahí diagramas de flujo,
dibujos, simbología, instrucciones, todo lo que me aclare ese manual de procedimiento. Los objetivos del manual de procedimiento, el manual de procedimiento se estructura entonces con los objetivos de ese procedimiento, la base jurídica también, los órganos que intervienen en cada uno de ellos. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que lo tengamos más claro. Se describe paso a paso todo un procedimiento, cada uno de los procedimientos dentro de una unidad organizativa y por supuesto de toda la organización. El diagrama de flujo que nos va a ilustrar muchísimo más, ¿verdad? Incluso podemos colocar, si se hizo la medición del trabajo, o sea, esto se hace en promedio en 2 minutos, 1 minuto, etcétera, etcétera, para que nos ayude a la productividad de la organización. ¿Okay? Y por supuesto, cuando yo estoy haciendo esos manuales, consigo información valiosísima que me va a ayudar a mejorar cada día más los procedimientos y los procesos, pues, y los procedimientos de cada proceso. Casi siempre tiene las formas de instrucciones, o sea, si hay formularios, por ejemplo, si el manual es de reclutamiento y selección, entonces de todo ese procedimiento de reclutamiento y selección, de todo lo que se hace allí, pues el formulario que debe llenar la persona, el aspirante, digamos, que quiere ingresar a la organización o que va a promocionarse, entre otras cosas, pues los formularios que se utilizan en cada una de las unidades organizativas. Y por supuesto, si requiere las instrucciones para su llenado, para que todo el mundo sepa cómo se va a hacer. Y también, por último, en ese manual de procedimiento, entonces el glosario, todos los conceptos, porque, por ejemplo, a lo mejor para nosotros, ustedes dicen, bueno, un glosario, pero porque, por ejemplo, en el área de recursos humanos es sencillo muchas veces comprender a qué nos referimos, pero hay procedimientos muy específicos, sobre todo en industrias que producen un bien que para nosotros son, por ejemplo, el nombre de una máquina, apalancamiento del ductor, una cosa así. Entonces, ese tipo de cosas debe llevar su glosario. ¿A qué se refiere cuando yo digo apalancamiento del ductor? Por decirles un término así traído por los cabellos, pues, ¿no? Es importante. Entonces, ¿qué pasos podemos seguir para ese manual de procedimiento? Bueno, parecido al manual de cargos. Por eso es que cuando se hace las descripciones de cargos, los perfiles, el manual de procedimiento se facilita porque es la base. Ya yo he tomado toda la información y con esa misma información paso a realizar el manual de procedimiento. Se hacen entrevistas, ¿verdad? Se analizan entonces los procesos de trabajo, se interpreta, se hace una síntesis de la información. Después del análisis, la síntesis, entonces se elaboran los perfiles de los cargos y con eso yo puedo continuar con ese manual de procedimiento. Elaboro procesos y diagramas que me vayan a ayudar a plasmar la información allí de una manera más, digamos, ilustrativa, que me lo puedan ilustrar. La organización de la información para el manual, porque puede ser que yo deseche alguna información que ya no es valiosa, que está desactualizada, que ya no se hace de esa manera. Y por cada procedimiento, cómo se llama el procedimiento, una descripción genérica, cada paso con el responsable de unidad a cargo, todos los datos importantes que agreguen valor, de dónde viene el insumo, o sea, de dónde viene el trabajo que yo necesito para continuar en esta unidad organizativa, para yo realizar el trabajo de la unidad y hacia dónde va el trabajo una vez que sale de cada una de las unidades organizativas. Entonces aquí tenemos un ejemplo del manual de normas y procedimientos, ¿verdad? De la gerencia de recursos humanos. Es un proceso, se llama entrega de botones y diplomas de reconocimiento, algo bien sencillo, ¿verdad? Bien sencillo. Por ejemplo, la gerencia de recursos humanos elabora un listado, que eso se lo hace, por supuesto, si el área de sistema, y le dice la antigüedad de las personas, 5, 10, 20, 25, 30, de acuerdo como lo tengamos organizado y a partir de qué momento vamos a entregar botones de reconocimiento.
remite el listado, en este caso, a una gerencia que se llama comunicación estratégica, que se puede llamar de otra manera en cualquier organización, que es la responsable de recibir el listado, planificar el evento, tiene que mandar, por supuesto, elaborar los botones y los diplomas, realiza la actividad y procede a la entrega de reconocimiento de acuerdo con lo que se ha definido allí. Por ejemplo, 5 años un diploma, 10 años un botón de bronce, 20 botón de plata, de oro con 25, un botón de platino con 30 años. Fíjense que el inicio es un óvalo y el fin también, ¿ok? O sea, es un procedimiento muy sencillo, pero que tengo que hacerlo para cada uno de los procedimientos que se realizan. En este caso, seguramente la responsable de la gerencia de recursos humanos, pero si hay un departamento de bienestar social, llamado así, tendrá esa responsabilidad a su cargo. Ese es uno de los ejemplos. Otro ejemplo es otros pagos que tramitan por recursos humanos, en este caso ayuda escolar, y están, digamos, 3 unidades comprometidas en la responsabilidad. La coordinación de administración de personal, que se llama así en este caso específico, recibe la solicitud de los trabajadores, los recaudos que se le piden, partidas de nacimiento, constancias de estudio, etcétera, etcétera. Una vez que está todo ok, emite una lista de los validados para que pueda pagársele, envía esa nómina de los beneficiarios a un departamento que se llama Contraloría Interna, ¿verdad? Contraloría Interna revisa que todo esté ok, ¿verdad? Conforme, sin objeciones, y lo envía a la gerencia de recursos humanos, que en este caso se llama administración de personal o es una unidad dentro de recursos humanos seguramente. Recibe la nómina, objeciones si hay objeciones o no, emite una orden al banco y fíjense que eso es tan viejo que dice un disque, se envía al banco, puede ser que todavía haya empresas que lo utilizan así. ¿Para qué? Para que le deposite a cada una de las personas en su cuenta el pago que corresponda. Ese es otro de los ejemplos. Y otro ejemplo específicamente de reclutamiento y selección es también el inicio con el óvalo. Es prácticamente de reclutamiento y selección específicamente, donde el gerente de área que necesita el cargo, como el que veíamos la semana pasada, elabora la solicitud de personal, lo envía a la gerencia de recursos humanos. Ahí lo podemos hacer más difícil, pues si en el caso anterior, por ejemplo, reúnen los requisitos, no reúnen los requisitos, etcétera, etcétera. Pero bueno, más sencillo se dice se recibe, y porque eso iría más que todo en el flujograma, que nos va a dar de una forma más clara cómo va el procedimiento. El gerente de recursos humanos recibe la solicitud, la envía a selección y capacitación, que así se llama la unidad en este ejemplo. Verifica las vacantes que hay, constata los posibles aspirantes o candidatos, se hace una entrevista de preselección, aplica las pruebas psicotécnicas, verifica referencias, entre los entrevistas y remite los mismos con el supervisor de la unidad solicitante para que haga la entrevista que llamamos técnica, ¿verdad? Entrevista a los candidatos y en este caso refleja los resultados de la entrevista en un formulario que se llama entrevista técnica con el supervisor, y aquí en este procedimiento tendríamos que colocar ese formulario, así como otro que tengamos que se utilice en el proceso. Remite a un analista de recursos humanos que no que selecciona al candidato, sino que de acuerdo con el resultado de la entrevista técnica, pues ya la unidad solicitante lo ha seleccionado, prepara un formulario que allí se llama ficha de personal, le hace un contrato, en este caso por 3 meses, porque así está definido. Antes el periodo de prueba era de 3 meses, ahora se redujo. Obtiene aprobación del gerente general, informa al candidato cuál es su fecha de ingreso, inicia el proceso de ingreso. Y ahí pasaríamos entonces al procedimiento para lo que es la inducción de esa persona o de varias personas que ingresen el mismo día. ¿Ves? O sea que es un ejemplo, pues, para que lo vean de una forma más clara. Voy a buscarle otros ejemplos para verlos la semana próxima, Dios mediante, que tendríamos la clase número 7.
Y, allí podemos en la segunda parte ver otros ejemplos, pues, ¿no? Y atender todas las dudas que ustedes puedan tener. Aquí está la bibliografía que utilizamos para este caso. Y fundamentalmente los ejemplos que le voy a suministrar para la semana próxima. No sé si tienen alguna duda. Algo, quise hacerlo corto para no tener la segunda sesión, para que ustedes puedan seguir repasando la lectura para el control de lectura que tienen ahora a partir de las 2. Ya está publicado y a partir de las 2 se activa para que puedan entrar. ¿Tienen alguna duda? Algo que... bueno, quería decirles que tuve un problema con internet, se activó ayer otra vez y ya tengo todas las pruebas del parcial corregidas, pero como le quiero mandar a todos los comentarios, en eso es que me ha atrasado. Pero ya, digamos, entre hoy y mañana les voy mandando a cada uno sus resultados. No se preocupen por eso. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar. También por eso hoy, y ahorita al terminar, les voy a montar esta clase y la anterior en anuncios en M7, porque no me dejaba entrar a M7. En fin, eso es lo que ha sucedido hasta el momento. ¿Tienen alguna duda? Algo que quieran preguntar? ¿Que quieren saber algo? Nada. Bueno, fíjense, creo que está claro todo. Veríamos otro ejemplo, como les dije, la semana que viene, que también ya vamos a ver lo que es el análisis de cargo propiamente dicho. Y para el segundo parcial irían estos tres temas, o sea, el tema 5, 6 y el 7 que vamos a ver la semana próxima. Serían esos tres temas para el segundo parcial. La semana que viene vamos a ya entrar en lo que es análisis de cargos propiamente dicho y vamos a ver el formulario que ustedes tienen que utilizar para realizar el análisis de cargos que tienen que hacer para el trabajo final. ¿Alguna pregunta entonces? Ya nos queda un minuto, un poco más de un minuto para cualquier pregunta, cualquier duda. Ajá. Ok, Isaac. Bueno, estoy de todas maneras, como saben, siempre pendiente. Ajá, dime. Ajá. ¿Sí? Te escucho. ¿Cuál sería la pregunta? Sí, no escucho. Bueno, de todas formas, cualquier duda que tengan, ya saben, me lo pueden hacer al privado, en el chat, como ustedes deseen. También pueden utilizar los anuncios de M7 y también el correo que ustedes saben es trinabarbero, como el nombre, @gmail.com. Entonces, que tengan buenas tardes, éxito en la elaboración del segundo test y espero que les haya sido de utilidad su lectura. Ajá, vamos a ver. Ok, Juliet, gracias. Pues estamos entonces conversando. Que pasen buenas tardes todos. Nos oímos la semana próxima, Dios mediante. Pues. Allí está la bibliografía.